Hola, muy buenas noches. Esta es nuestra primera grabación del mes de agosto. Soy Pedro Hernández y hoy hablo desde Jacksonville, Florida, luego de pasar alrededor de 45 días en la República Dominicana. Un tiempo especial, unos anfitriones maravillosos. Los dominicanos son un grupo de personas especiales, servidores, proactivos, con una gracia natural y una simpatía y una capacidad de servir enorme. Así que estoy bien agradecido y contento de lo que venimos trabajando en la República Dominicana. Hoy me toca el alma, el tema que vamos a estar compartiendo. 20 años atrás, un día como hoy, recibí una llamada que fue sumamente triste para miles de personas que fuimos impactados por la noticia de que nuestro mentor Iván Morales había tenido un accidente fatal, el cual había sucedido un día después de terminar una de las convenciones más importantes que se celebró en Puerto Rico. Y en memoria de Iván y en memoria de su legado y de cómo su capacidad de liderazgo cambió nuestra industria y cambió la vida de muchos y muchos de nosotros, voy a estar compartiendo con ustedes 10 enseñanzas que tuve de Iván, que hoy están tan vigentes como cuando las aprendí entre 1988 y agosto de 1995. Voy a comenzar con la primera de esas enseñanzas. Y la primera enseñanza es que si lo puedes ver, lo puedes realizar. If you can dream it, you can do it. Dexter Yeager decía en sus libros y en sus audios que si lo puedes creer, lo puedes realizar. Si lo puedes ver, lo puedes realizar. Y era una base de vida de Iván Morales. Recuerdo justo la primera noche en la cual compartió la presentación de la industria. Era un miércoles en la noche. Yo había tomado la decisión de asistir a esa reunión invitado por una clienta a la cual yo le vendía anuncios para el cine. Ella se llamaba Linda Salgado. Dios envía ángeles a tu vida de una manera muy significativa. Yo estaba impactado con Linda, quien tenía un negocio de muebles en la avenida Roosevelt, y la razón por la que yo estaba impactado era porque era una jefa que en el almuerzo almorzaba con sus empleados y leía la Biblia mientras almorzaba con ellos. Yo estaba en un proceso muy especial en la iglesia en la cual yo participaba, y me llamó mucho la atención el ver a Linda haciendo una búsqueda profunda de Dios y de una mejoría en su vida y la de sus empleados a través del estudio de la Biblia. Y ella fue quien me invitó a ver una presentación. Esa noche, cuando yo llegué, yo era el más joven de todos los candidatos, pero algo que me enseñó Iván en esa noche es que tú nunca subestimas ni subestimes a nadie. Yo era el más joven de todos, yo era de todos los que estaba allí, yo tenía 18 años, los demás eran clientes sumamente importantes de Linda, personas que tenían un éxito precedente y una credibilidad mucho mayor a nivel social, económico y personal. Pero Iván nos prestó la misma atención a todos los que estábamos allí. Y las palabras de Iván sobre cuando lo puedes visualizar, lo puedes realizar, tocaron mi alma. Había una pizarra, Iván comenzó hablando de las posibilidades y de mirar al futuro, y de si el tiempo y el dinero no fuera un obstáculo en tu vida, ¿qué buscarías? ¿Qué lucharías? ¿Qué quisieras alcanzar? Y nadie me había hecho esa pregunta durante mi vida. Nadie había tomado el tiempo de hacerme la pregunta de si el tiempo y el dinero no fuera un obstáculo en tu vida, ¿cómo vivirías? Iván tuvo la paciencia y el tiempo de escuchar a cada uno de los que estábamos allí, con el mismo nivel de intención, de atención, con el mismo nivel de respeto. Nos escuchó a todos, y después de eso comenzó a explicar cómo con la industria, cómo con el negocio que estábamos desarrollando, que él estaba desarrollando, se podía generar unos mejores ingresos y se podía lograr una escalabilidad y un desarrollo comercial que podía atraer a nuestra vida esos objetivos y esos sueños que nos habíamos planteado. Así que lo primero que Iván me enseñó es que si tú lo puedes visualizar, lo puedes alcanzar.
fueron palabras que entraron en mi alma y que hasta el día de hoy nunca me han abandonado, porque se han convertido en mapa en mi vida. La fe, la convicción, la certeza, cuando tú puedes ver en tu mente esas cosas que tú aspiras, el plan va a venir, el cómo va a llegar, la forma, las personas, el grupo, pero simplemente hay que comenzar con este ejercicio de visualización. El segundo punto es invertir para conquistar. Iván vivía en una casa, en un barrio llamado Yambele, en Guaynabo. Y yo recuerdo que para poder entrar a su casa, teníamos que pasar por entre medio. Era un barrio con diferentes casas. La de Iván era la penúltima casa, bajando una cuesta. Iván vivía en la parte de abajo de una casa de 2 niveles. Era increíble porque su convicción era tan y tan grande que para nosotros era irrelevante dónde y cómo él vivía. En esa casa nosotros hacíamos el recogido de herramientas y hacíamos el recogido de productos. Para aquella época los productos no se enviaban persona a persona, sino que los productos se enviaban al líder de cada grupo. El líder de cada grupo se los enviaba a sus frontales a los otros, y habían órdenes que podían tomar 7 a 10 días y pasaban por todas las casas debajo de cada uno de los distribuidores antes que llegaban al destino del consumidor o del usuario que fuera. Era un proceso que era a nivel de logística muy repetitivo, pero a nivel de mantener las relaciones humanas dentro del grupo era fantástico, porque uno llegaba a casa de su auspiciador, hacía una especie de informe semanal o recibía un informe semanal de actividades, de eventos, productos, y aun cuando a nivel de logística y de distribución podía ser repetitivo, incómodo, extenso, era un proceso que mantenía y fusionaba la relación entre los franquiciados unos con otros por ese contacto personal semanal que se hacía. Un día yo llego a casa de Iván a hacer mi recogido de productos y de herramientas. Las herramientas eran los cassettes, los videos, eran los audios, eran los libros del mes que utilizábamos para capacitarnos y para capacitar a nuestro grupo. Y recuerdo ese día en particular, llegamos a su casa y nos topamos con que no había muebles en la sala de su casa. Y le dijimos: Iván, ¿dónde están tus muebles? Y cuando miramos el espacio donde debían estar los muebles, había alrededor de 7 o 8 cajas de cassettes. Y Iván dijo: ahí están los muebles. Vendí los muebles para convertirlos en cassette porque el ejército necesita estar preparado. Iván había vendido los muebles de su casa para comprar ese dinero en audios que inspiraran, motivaran, educaran, capacitaran al grupo de desarrolladores que él estaba construyendo. Su convicción era tan grande, su certeza era tan sólida, que aun cuando podía ser impactante para cualquier persona esa información, a todos nosotros lo que nos dio fue un entusiasmo, una motivación, nos dio una confianza bien seria y bien sólida en lo que Iván estaba construyendo. Déjenme decirles que no pasaron 18 meses, en que pasaron 24 meses como mucho, en que solamente uno de los muebles que compró para su casa cuando ya se había hecho diamante, solamente uno de los muebles costó $11,000. Y yo recuerdo el día que llegó a su casa y dijo: ¿recuerdas, Pedro, el día que te dije que había convertido los muebles en audios para capacitar al equipo? Pues mira, en lo que se han convertido esos audios. La casa de Iván, cuando se hizo diamante, era una pieza, era una obra de arte, era una casa digna de un diamante, con una arquitectura impresionante. Pero lo importante de ese caso y de este ejemplo es cómo Iván me enseñó hace más de 25 años que el líder se capacita, que la inversión más importante es en la mente, que mientras tu mente esté clara y tú estés claro y estés decidido y estés enfocado y estés motivado, todo lo demás es temporero. Que no hay ningún problema que el hombre con capacidad, que el hombre motivado y capacitado no pueda sobreponerse. Que el momento que tú estás viviendo actualmente, si es un momento duro,
es tan temporero como tú lo determines por la capacitación que busques. Que si la vida se ha puesto amarga por este momento y hay un limón en la vida, puedes hacer limonada si así lo determinas. Un libro, un audio, un video puede cambiar el curso de tu vida. Un mensaje, una llamada, una página de un libro pueden cambiar tu vida. Ese fue lo segundo que aprendí de Iván Morales. Tercer punto que aprendí de Iván Morales: un espíritu de competencia, pero de manera indirecta. Les cuento la anécdota. Era día de recoger los boletos del seminario. Y se nos había enseñado como parte de la cultura organizacional que quien más personas llevara a un evento más grande hacía su negocio, cosa que terminó siendo absolutamente cierta. Mientras más personas colocábamos en un evento, más entusiasmo, más energía, más convicción, más seriedad, más compromiso, más proactividad, más productividad se hacía y se veía dentro de la organización. Entonces nos entregaban 50, 75 tickets, nosotros los movíamos entre nuestros frontales, promovíamos, llamábamos, los colocábamos a nuestros frontales, pero personalmente íbamos a la profundidad a asegurarnos que la persona en la profundidad compraba sus boletos y nos asegurábamos que de abajo hacia arriba era que se promovían los boletos. Sabíamos que si en la parte más profunda del negocio encendíamos eso, para arriba el volumen crecía muchísimo. Pero Iván tenía un estilo muy interesante de motivarnos y lo hacía de manera indirecta. Me explico. Yo llegué ese día, justo acababa de llegar uno de nuestros partners, o uno de los partners de Iván, llamado Celestino García, y cuando yo fui a pedir mi boleto, le digo: Iván, el mes pasado moví 65 boletos, yo creo que este mes puedo mover 75, dame 75. Yo estaba súper orgulloso de que yo había movido 65, pero de este mes iba a mover 75 boletos para el evento. Iván, de manera indirecta pero a la vez muy competitivo, me dice: eso está bien para ti, te felicito. El cubano se llevó 100, pero 75 están bien para ti. Miren, hermano, cuando él dijo el cubano se llevó 100, pero 75 están bien para ti, él sabía que estaba hablando con alguien competitivo, con alguien que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para levantar el negocio. Y yo le dije: ¿qué? ¿Que el cubano se llevó cuánto? No, se llevó 100, pero 75 está bien para ti. Mira, Iván, dame los 100 boletos esos que yo los voy a mover. Todos los meses él hacía una especie de competencia indirecta entre los que estábamos construyendo el negocio, y lo hacía de manera indirecta para que no se afectara el espíritu de amistad, de afectividad y de cordialidad entre los franquiciados de su grupo. Realmente las relaciones que se establecieron fueron de hermandad, de mucho amor, de mucha afectividad, una cosa muy hermosa, un equipo que hoy nos vemos después de 20, 25 años y es ver familia. Ese espíritu de competitividad indirecta nos motivó muchísimo a construir el negocio, y en las celebraciones y en los reconocimientos aplaudíamos mucho y celebrábamos mucho el éxito de cada uno, porque sabíamos que era un espíritu de competencia amigable, pero no dejaba de ser competencia, pero siempre se trabajaba para que fuera una competencia muy, muy, muy amigable. Cuarto, meritocracia. Meritocracia es reconocer basado en mérito, porque toda actitud de desarrollo o de compartir o de reconocimiento esté atada al mérito obtenido por alguien. Meritocracia manifestada desde el lente de Iván Morales era muy, muy interesante. Voy a darle algunos elementos y algunos ejemplos. El líder sirve, nos enseñaba Iván. El líder que no sirve, no sirve. O sea, él decía: el líder que no sirve, no sirve, y decía: el líder sirve. Y era sumamente interesante, porque desde la persona que recogía al conferenciante en el aeropuerto, hasta la persona que abría la puerta en un evento, hasta las chicas que trabajaban en las mesas, hasta la persona que era ujier, hasta la persona que presentaba, todo eran posiciones de liderazgo. O sea, las personas que ponían el esfuerzo se les premiaba, y cuando digo la palabra premiaba, entre comillas, era sirviendo. ¿Pero por qué era un premio?
porque todos ya teníamos la cultura de que quien veíamos sirviendo era porque estaba desarrollando su negocio. Y Iván lo hacía muy estricto por data, o sea, no era por democracia, no era porque él le caía bien, no era porque él simpatizaba con la persona. Las personas que servían en los eventos era porque venían construyendo un negocio sano, saludable, que se evidenciaba en números de personas en los eventos y se evidenciaba en volumen. Era una relación totalmente directa entre cuántas personas tú tenías en los eventos y capacitándose y quiénes tenían los rangos más grandes. No escapaba eso. Si de vez en cuando pasaba alguien con un rango que no estaba apoyado por personas en un evento capacitándose, sabíamos que eran rangos que no tenían mucha longevidad. O sea, eran rangos que se iban a caer, eran rangos que en cuestión de meses no iban a estar porque no estaban sustentados o soportados por unas columnas de personas capacitándose. Entonces la meritocracia era bien interesante porque sabíamos que quien estaba hablando era porque había hecho el mejor trabajo el mes pasado. Sabíamos que quien estaba presentando era el segundo o tercero que mejor trabajo había hecho. Sabíamos que quienes estaban de ujieres, quienes estaban en las mesas, quienes estaban en las puertas saludando, eran líderes que estaban construyendo un negocio fuerte y sano. Y por encima de todo, la persona que le correspondía buscar al conferenciante en el aeropuerto y pasar tiempo con ese conferenciante y llevarlo al hotel y acompañar a ese conferenciante, todos sabíamos que era la persona que mayor crecimiento había tenido en su negocio en el mes anterior. Así que si tú eras anfitrión de un conferenciante, ese era el máximo reconocimiento que la organización te podía dar. Recuerden, Iván nos enseñó, el líder que no sirve, no sirve. Quinto, la frustración se cura volviendo a soñar. Esta anécdota jamás se me olvidó. Fue una de las mayores enseñanzas que Iván pudo traer a mi vida. Me impactó muchísimo y al pasar los años es de las más memorables. Yo tenía la meta de calificar, para aquella época se llamaba Perla. Y trabajé y por 3 o 4 meses no lo lograba. Y en cierto momento, después de unos cuantos no, tienen que ponerse en ese momento. Yo tenía 18 años y medio, 19, era bien flaquito, pequeñito, casi nadie, yo no conocía muchos adultos y los pocos que conocía les presenté el negocio. La mayoría de ellos no tuvo interés en desarrollar el negocio, así que yo quedé totalmente, tenía que construir el negocio con una lista nueva, o conocer gente, o buscar personas nuevas. La cuestión es que estaba súper frustrado y yo estaba decidido a renunciar al negocio. Yo dije, mira, llegué a casa de Iván, yo fui a donde Iván y le dije, mira Iván, no voy a continuar en el negocio, solo vengo para que lo sepas, no voy a continuar haciendo el negocio, estoy bien decepcionado, estoy frustrado y no estoy dispuesto a sentirme así más tiempo, así que te agradezco mucho, venía a dejártelo saber. Me dice, mira Pedrín, tengo que ir a la Marina de San Juan porque estoy viendo unos botes, estoy buscando un buen bote para comprarlo y compartir con la familia. Quisiera que habláramos un poco más al respecto. Entonces, mira Iván, no me vengas con la cuestión esta de llevarme a ver botes, que esta vez de verdad no te va a funcionar. Dice, bueno, no, si quieres hablar conmigo, vente, hablamos allá, nos sentamos, hablamos con calma. Yo estoy claro que situaciones pasan. Bueno, pues está bien Iván, yo te acompaño. Me dijo, bueno, pero mira, yo voy a ir, pero quiero ir en las motos. Tú sabes que me compré estas 2 Harley Davidson, la verdad es que se había comprado como 3 o 4. Si tú coges una, yo cojo la otra, nos vamos por ahí suavecito y cuando lleguemos a San Juan, a la Marina, hablamos. Digo, mira Iván, tú quieres montarme en la moto para que yo me emocione, para que yo me entusiasme y para que se me quite el coraje. Yo sé tu estrategia, yo te conozco y esta vez de verdad no te va a funcionar. Bueno, mira Pedro, si quieres acompáñame, si no yo entiendo y tranquilo. Pero él no me estaba en ningún momento tratando de convencer ni diciéndome que no me fuera del negocio campeón ni nada. Él no me estaba buscando la vuelta, él simplemente me insistía en que fuéramos a la Marina y que me fuera en la moto. Miren, yo recuerdo, salí
me dijo ¿cuál quiere? Yo escogí la moto que me gustó y él sacó un casco con un águila en la cabeza. Y yo le dije, mira Iván, hoy no quiero ningún águila en mi cabeza, hoy no me interesa tener un águila en la cabeza, hoy estoy frustrado, hoy estoy rajón, no me interesa ningún águila. Me dice, ponte lo que te va a quedar bien. Me puse el casco, prendí la moto. Miren, cuando usted prende una Harley, ese motor se le mete a uno por el alma. Y él me miró, se sonrió y dijo, te ves bien. Y yo con la cara de, Iván, no te va a funcionar esta vez, no te va a funcionar. Arrancamos de Guaynabo, Tierra Alta, y cuando íbamos por el semáforo del supermercado amigo, muy cerca de su casa, yo les tengo que decir que en la medida en que yo aceleraba esa moto, la frustración se me iba yendo. Cuando llegamos al semáforo, él saca el dedo y me para el dedo así, me dice, te ves muy bien. Y ya yo no estaba tan frustrado. Historia larga, corta. En el camino yo sentía la brisa, en el camino yo me daba cuenta que el estilo de vida que él había logrado era bien difícil lograrlo con un trabajo normal o con un negocio tradicional. Cuando llegamos nos enseñaron varios botes y nos sentaron en el tercer piso de un yate. Me dijo, cuéntame. Y miren, después que usted entra dentro de un yate de 3 pisos, que tiene 4 camarotes, y tú te das cuenta que solo ese aparato vale 3 o 4 millones de dólares y que con un trabajo o un negocio tradicional casi nadie logra tener eso, ya al sentarme en el tercer piso a contarle mis frustraciones a Iván, las frustraciones ya habían desaparecido por completo. Y esto me lo hacía vez tras vez. Cada vez que compraba algo que fuera fascinante, su línea terminaba diciendo, ese es el mío, imagínate cómo va a ser el tuyo, el tuyo sí que va a ser mucho mejor. Así que la capacidad de poner a la gente a soñar en el momento de frustración es una de las mejores enseñanzas que obtuve de él. Respetar lo ajeno. Este es el 6º punto que quiero compartir, aprendido de Iván Morales. En el negocio había y en la industria hay una línea que se llama no hagas crossline. Y Iván era el mejor maestro enseñando que no se hiciera cruce de línea. Cruce de línea básicamente es cuando usted comienza en el negocio, hay una línea muy fina entre lo que es el grupo y lo que es tu grupo. Iván nos explicaba que el grupo es todo lo que está de ti para abajo. Tu grupo es todo lo que está de ti para abajo. Pero el grupo es toda la organización que se reúne en diferentes lugares para capacitarse, seminarios, convenciones, actividades, academies, adiestramientos particulares. Iván era muy claro en explicar que el cruce de línea era uno de los cánceres más nocivos que había dentro de esta industria. Y nos enseñaba mucho el nunca pasar esa línea entre lo que es el saludo amistoso y afectivo y establecer una relación y comunicación con alguien que no estuviese en tu línea descendente. Porque Iván nos explicaba, y lo vimos pasar en muchas ocasiones, que el cruce de línea, ¿qué es cruce de línea? Para ser un poco más claro, el cruce de línea es proveer o solicitar información a alguien que no está dentro de tu línea ascendente o descendente. Me explico. Si hay una persona que no está, si es positivo, se lleva para abajo. Si es negativo, se lleva para arriba. Nunca se baja negativo a tu grupo, ni se lleva negativo para los lados. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier mala experiencia, cualquier duda, cualquier situación, se debe de llevar hacia arriba, nunca hacia los lados. Él era bien enfático en esto, porque sucede que en muchas ocasiones, en los reconocimientos de rango o en los reconocimientos del liderazgo, usted mira hacia el lado y ve una persona que tiene unas cualidades que a usted le parecen fantásticas, que le parecen sumamente atractivas, y usted genera admiración por alguien en otra organización. Y está la tendencia, no la tendencia, está como que, wow, esa persona me podrá enseñar más en un entorno privado. Y muchas veces una persona se ve tentada a preguntarle a alguien que no está en su línea sobre cómo desarrollar el negocio. O peor aún, se pone a dar opiniones a otra persona que no está en su línea descendente. Eso se llama crossline. Iván era bien enfático en que no se hiciera. ¿Por qué? Porque él explicaba que cada uno de los seres humanos tiene un marco y tiene un cuadro
de personalidad, psicológico, psiquiátrico en algunas ocasiones, reacciones que uno no conoce hasta que no comparte con la persona en el día a día, y que en el escenario todo el mundo brilla. Así que si usted iba buscando información con alguien que está crossline, esa persona, usted no conoce cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus deficiencias, pero el que pide el consejo tampoco, ese líder que está recibiendo, tampoco sabe cuáles son las deficiencias de la persona que está preguntando. Entonces, cada quien, o usualmente, la persona que se le pregunta, un verdadero líder debería decir, o un verdadero líder de nuestra industria debería decir: me enorgullece que sientas que te puedo colaborar, pero como no conozco totalmente tu marco, tu experiencia, cuáles son tus áreas de oportunidad, creo que esta pregunta es muy buena para que se le hagas a tu línea de auspicio. Y Iván siempre nos enseñaba que si alguien nos preguntaba cómo desarrollar el negocio fuera de lo que era un escenario, en el escenario enseñábamos todo. Fuera del escenario, si alguien nos preguntaba cómo desarrollar el negocio, nuestra respuesta siempre tenía que ser: habla con tu línea de auspicio, tú tienes la mejor línea de auspicio del mundo. Y él edificaba la línea de auspicio de quien fuera, de manera que esa persona supiera que no debía volver a hacer la pregunta porque estaba fuera de lugar. El tema del crossline para Iván era sumamente delicado, porque él se había dado cuenta, él decía: mira, el tiempo nuestro es para construir el negocio. Fuera de construir el negocio, si te queda tiempo, decía, número uno, toma tu tiempo para compartir con tu familia, para estar con tu búsqueda de desarrollo personal y espiritual, construye el negocio, y si te queda tiempo, comparte entonces con gente de tu negocio para abajo, y si te queda tiempo después de eso, comparte para arriba. Él decía, si a ti todavía te queda tiempo para estar buscando amistad con crosslines, realmente no estás enfocado en lo que tienes que estar, porque demasiado ocupado está uno entre la búsqueda espiritual, la búsqueda de tiempo familiar, la búsqueda de construcción del negocio, después si acaso pues el compartir con personas del grupo de uno, después pues, personas arriba de uno, pues qué tiempo le debe sobrar. Y él era bien enfático en eso, porque él se había dado cuenta que cuando tú abordas el negocio de otra persona, estás jugando con fuego, porque tu comunicación, voluntaria o involuntariamente, en la mayoría de los casos involuntariamente, puede generar grandes y serios malos entendidos entre los grupos. Ya más adelante tendremos un audio específico sobre el tema de cruce de línea, pero fue una de las enseñanzas más importantes que Iván nos dejó. Era estar enfocado de uno para abajo, no para el lado, negativo para arriba, positivo para abajo, y enfocado uno en su negocio. Séptimo, era un dicho que él repetía muchas veces y decía: hijo eres, padre serás, lo que a tu padre hagas, a ti te harán. Él hablaba mucho de consultar a la línea de auspicio. Él decía que consultar era sumamente importante, porque estabas accediendo a una fuente de conocimiento que generaba millones y millones de dólares por año. Él decía que en la medida en que tú consultabas hacia arriba y se consultaba a toda la línea de auspicio, siguiendo las cadenas jerárquicas de rango, ¿no? Se obtenía unos consejos sumamente prácticos y útiles. Él hablaba esto porque en muchas ocasiones dentro de la industria hay personas que llegan con mucho entusiasmo, con mucha innovación, con mucho deseo de crecimiento, y traen y presentan conceptos o ideas que entienden que pueden revolucionar el negocio o la industria y el mercado. Y en muchas ocasiones eso es correcto y puede suceder. Pero en otras ocasiones la experiencia de la línea de auspicio puede prevenir de que se hagan inversiones, o que se hagan acciones, o que se hagan actividades, eventos o modelos o estrategias que ya en otras ocasiones se han probado y que han funcionado o no han funcionado. Pero el consultar era crítico, o es uno de los elementos críticos, o fue uno de los elementos críticos en la enseñanza de Iván, porque al uno consultar, uno se aseguraba que si se cometía un error, lo cometíamos todos juntos, y que si la pegábamos porque habíamos trabajado en equipo esa consulta. La cantidad de dinero que uno se ahorra cuando consulta con la línea de auspicio es sumamente importante. El tiempo que no se pierde. Es bien probable que usted esté totalmente convencido de que la idea que usted está trayendo a bordo
es única, es revolucionaria y va a ser un crecimiento enorme. Y es bien probable que así sea. Pero consultar las diferentes cosas con la línea de auspicio era uno de los elementos que más éxito le trajo a Iván, porque nosotros sabíamos, por ejemplo, que si nos íbamos a comprar un auto, lo consultábamos. ¿Por qué? Porque es probable que uno de los franquiciados vendiera autos y podíamos conseguir un descuento, o porque tal vez no era el momento de meterse en una deuda, que después estuviera uno, la mente loca, buscando uno el pago de ese auto, en vez de estar construyendo un negocio suficientemente saludable para no tener que hacer el pago de ningún auto. Mucho de lo que él nos comunicaba con esa línea de hijo eres, padre será, lo que a tu padre hagas, a ti te hará, era porque muchas veces nos molestábamos con la línea de auspicios y tomábamos alguna reacción o hacíamos alguna reacción o comunicábamos de una manera que no era la correcta o juzgábamos a nuestra línea de auspicio por alguna decisión que entendíamos que no era correcta, o reaccionábamos de manera iracunda ante algo, o estrategizábamos de nosotros para abajo de manera egoísta sin consultar hacia arriba. Y cada vez que esto pasaba él decía: no te preocupes, hijo eres, padre serás, lo que a tu padre hagas a ti te harán, y dicho y hecho. Cada vez que nos topábamos con una situación como esta, donde un líder se cogía sus pollitos y decía: de a mí para abajo es que se va a hacer esto, o de manera muy celosa y de manera completamente separando su aldea, decía: esto es mío y esto solamente lo vamos a hacer nosotros y no lo vamos a compartir con nadie. Era increíble, porque en menos de 6 meses, un año, alguien en el grupo de esa persona le hacía exactamente lo mismo, y nos dábamos cuenta: wow, qué sabiduría tiene este hombre, que ha visto con meses antes que esto efectivamente iba a suceder. Así que es bien importante, dentro de este consejo, hablo mucho del tema de la consulta, de la comunicación y de la edificación, punto que voy a tocar ahora más a fondo. El próximo punto, que fue sumamente importante en la trayectoria de Iván, fue edificación. Edificar, 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 edificar. Edificar era que él podía tener cualquier opinión sobre alguien de su línea de auspicio, y lo único que salía por su boca era aquellas cosas que él entendía que podían edificar a esa persona. Si él sabía que la persona tenía áreas de oportunidad o situaciones que debía corregir de su personalidad, él nunca las mencionaba al grupo. Tal vez era algo que él mencionaba directamente con la persona, tal vez era algo que hablaba con la línea de auspicio en alguna consultoría, pero era algo que él nunca mencionaba. Él todo el tiempo tenía palabras de edificación sobre Tony Morales, tenía palabras de edificación sobre Pedro Lizardi, quienes eran nuestra línea de auspicio. No importaba las situaciones personales que él tuviera, no bajaban hacia el grupo. Edificar siempre es mencionar aquellas cualidades que la persona que tú estás presentando tiene. Si es que viene un conferenciante, ¿cuáles son sus atributos? Viene un conferenciante a dar un seminario, un academy, ¿cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus éxitos precedentes? ¿Cuáles son sus mejores cualidades a nivel de su personalidad? ¿Cuáles son los rangos que ha alcanzado? Él edificaba al invitado, él edificaba a la persona que trajo ese invitado, él edificaba al conferenciante, él edificaba a sus downlines, él edificaba a sus uplines. Continuamente lo que salía de la boca de Iván Morales era edificación, palabras de elogio sincero, todo el tiempo. Él estaba enfocado en edificar, en edificar, en edificar. No habían palabras de crítica, no habían palabras de destrucción, las palabras negativas no existían en su vocabulario. Este hombre era una roca de la edificación. Nadie alrededor de él podía desedificar a nadie de la línea de auspicio sin que él no tomara cartas en el asunto y dijera: mira, te pido por favor que ese estilo de comunicación no la tengas dentro de nuestra conversación, porque esa persona que tú estás hablando ha sido pam, pam, y volvía a edificar y edificar y edificar y edificar. Así que la edificación que nos enseñó ha sido una de las piedras sólidas y fundamentales dentro de esta industria. Organizaciones que se trabajan basado en edificación, sin crítica, sin juicio, sin adulación, edificando lo que verdaderamente crees de la persona. Si edificas
mintiendo o adulando, la gente termina sabiéndolo y te hace lucir completamente mal, te hace lucir como una persona no genuina y pierdes el respeto de la organización. 9. Comenzar el día con la actitud correcta. Recuerdo estar en Mendoza, Argentina, y en esa ocasión nos tuvimos que quedar juntos en la misma habitación porque el hotel estaba completamente lleno. A primera hora de la mañana, lo primero que Iván Morales hizo fue que sacó una pequeña grabadora de cassette, de estas viejas que tenían para meter el cassette y que tú apretabas 2 botoncitos a la vez para grabar, y lo primero que hizo fue poner un audio mientras se bañaba, mientras se preparaba. Todo el tiempo, él estaba exponiendo su mente a audios que pudieran influenciar positivamente su mente y su día. En todos los baños de su casa había libros de transformación, de motivación, de inspiración. Todo el tiempo en su maletín había libros, todo el tiempo en su auto había libros, todo el tiempo. Él era una máquina de absorber conocimiento de líderes que él pudiera pasar por la mente por su mente, por su corazón y en su ejecución diaria, y verbalizaba continuamente la importancia que es la capacitación desde principio de la mañana en la vida de un líder dentro de esta industria. Usted quiere corregir sus resultados, corrija su mañana, corrija su mente, y su mente va a hacer que su ejecución de ese día vaya alineada con la obtención de esos objetivos y de esos sueños que usted se ha planteado. 9. La familia como piedra angular en la vida de un ser humano. Para Iván, la familia era sumamente importante. Iván, Dennis, Mitchell, Ricky era lo más importante. Millie, ellos para Iván, su familia era lo más importante. Lo veía reflejado en la cantidad de tiempo que elegía pasar con ellos. Él llevaba a sus hijos a viajar con él alrededor del mundo. Le daba experiencias que eran experiencias sumamente significativas. Los reconocía desde el escenario, los traía al escenario y hacía una verbalización de edificación sobre sus hijos. Él edificaba todo el tiempo a Millie. Lo edificaba en el escenario y fuera del escenario. La edificaba en su comportamiento, la edificaba continuamente frente a todos nosotros, y todo el tiempo lo que ella quisiera y los sueños que ella quisiera, él los anteponía a los mismos de él. Uno de los primeros carros fascinantes que él compró fue un Rolls Royce, porque era uno de los sueños de ella. Y fue maravilloso el día en que vimos que gracias a la industria, gracias al negocio, él pudo obsequiarle el auto que tanto ella soñaba. Para Iván la familia era sumamente importante y él cuidaba mucho de eso. Hoy yo agradezco demasiado. Cuando Iván murió, mi hijo Pedro Alejandro tenía 9 meses de haber nacido. Hoy Pedro Alejandro tiene 21 años y yo le agradezco demasiado la enseñanza a Iván de pasar el tiempo de calidad con los hijos. Los hijos se van rápido, la familia se va muy rápido, y es sumamente importante que usted maximice el tiempo que tenga. Los domingos dedíquelos a la familia, haga eventos que traigan memorias, que se genere adrenalina, dopamina, oxitocina. Abrace mucho a su familia, dedíquele tiempo de calidad, mírelos a los ojos, dígale lo orgulloso que está, construya su familia, y su familia le va a dar la energía y el amor necesario para construir su negocio. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en camino. Este es uno de los puntos más importantes que Iván Morales le ha enseñado a todas las personas de esta industria. Cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en camino. Cada vez que alguna situación difícil venía a su vida, en vez de aguantar su trabajo, él lo incrementaba. Cada vez que venía una situación hiriente, él se reforzaba, leía más, estudiaba más. Cada vez que algún golpe le venía a su vida, él se molestaba, pero no con la persona, él con mucho coraje, generaba un coraje de proactividad, de productividad, de enfoque. Mientras más difícil era la situación, más presentaciones él daba. Él nos enseñaba que no hay problema que una buena presentación no sobreponga. O sea, usted está tan cerca de reclutar
a su próximo diamante como esté dispuesto a salir a contactar, a presentar, a contactar, a presentar, a contactar y a presentar. Cualquier situación económica, cualquier problema personal que usted tenga, está tan cerca de resolverse como ese libro que le va a dar la inspiración, como ese audio, como ese evento donde alguien con una situación similar a la de usted puede enseñar y evidenciar que se pueden resolver. Una presentación puede traer a su vida la clientela y los franquiciados que pueden construir un gran negocio. Cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en camino. Iván adoptó unas palabras de Pedro Lizardi que compartió a través de un amigo llamado Don Walk, unas palabras que decían aprender, crecer y cambiar. Y con aprender, crecer y cambiar, básicamente era todos los conocimientos que una persona necesita para triunfar en su vida están disponibles. Están ahí en audios, están a través de videos, están a través de eventos. Él decía aprender, crecer y cambiar. El crecimiento era una mezcla de capacitarse, ejecutar y filtrar cómo había resultado lo que habías aprendido en la práctica y ajustar. Aprender, crecer y cambiar. El cambiar es la parte del ajuste. Usted aprenda, implemente, equivóquese, ajuste, mejore, y esa continua búsqueda de pulir las capacidades de uno son los que nos pueden llevar al éxito. Iván continuamente nos enseñaba la sistematización de procesos, que la presentación fuera simple, que todo el mundo pudiese hacer la misma presentación, que todo el mundo pudiera escalar su negocio, porque hubiera duplicación. En aquella época no se hablaba de escalabilidad ni de sistematización, se hablaba de duplicación basada en un programa que pudiera ser emulado por la mayoría de las personas. Tu franquicia es tan grande como las herramientas que tú uses. Tu negocio es tan grande como la cantidad de herramientas disponibles que fluyan a tu grupo. ¿Está tu grupo usando la presentación? ¿Están utilizando las páginas de internet? ¿Están utilizando los videos de YouTube correctos? ¿Están utilizando la promoción de los productos? ¿Están enseñando y mostrando las muestras? ¿Están compartiendo las muestras para dar evidencias de los productos? Tu negocio es tan grande como tú sistematices el mismo. Tú puedes ser una estrella como individuo construyendo el negocio, pero si eres una estrella que no tiene una actitud de sistematización y que pueda ser duplicable, tu negocio se queda pequeño. Mientras más sistematizado, mientras más simple, mientras más duplicable sea tu negocio, más grande termina siendo. Él era un maestro de hablar de duplicación, que todo pudiera ser duplicable. Así que ya con esto cierro esta llamada. Espero que estos puntos aprendidos por un gran mentor, por uno de los mentores que la vida y Dios me ha regalado, que yo agradezco mucho, el que haya invertido su tiempo, su esfuerzo y su vida en demostrarnos a nosotros y a todos que se podía sobreponer a cualquier situación y que juntos podíamos construir algo que fuera digno, que fuera maravilloso. 20 años después, hoy celebro la vida de Iván Morales, que hoy, 20 años después de ya no estar presente, sigue influenciando en esta industria. Dios me los bendiga, que pasen muy, pero muy buenas noches y nos vemos en los eventos durante todo este mes. Hasta luego.